bienvenida en todas partes que están... En el uso de la palabra, la asambleísta Esther Cuesta, representante de los ecuatorianos residentes en el exterior por Alianza País. Hemos sido convocados el día de hoy para debatir la proforma presupuestaria del ejercicio económico 2018 y la programación cuatrienal 2018-2021. Y como asambleísta, representante de los ecuatorianos en el exterior, considero necesario que el Pleno de la Asamblea Nacional incluya en su primera recomendación del informe que el Ministerio de Economía y Finanzas aplique los principios de equidad, igualdad y no discriminación conforme con el artículo 11 de la Constitución en la asignación presupuestaria para los consejos nacionales para la igualdad, a fin de que los 5 consejos intergeneracional, de discapacidades, de pueblos y nacionalidades, de género y de movilidad humana cuenten con los recursos necesarios para asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador en derechos humanos. Una equidad en los recursos asignados a los consejos nacionales para la igualdad permitirá materializar la transversalización de la política pública en el ámbito de sus competencias a nivel nacional, regional y local. Tanto la Constitución como la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad otorga a los 5 consejos nacionales las mismas finalidades, principios rectores, formas de integración y funciones dentro de sus competencias. Sin embargo, notamos una diferencia abismal entre el presupuesto, por ejemplo, asignado al Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, con más de $2 millones asignados, frente al Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, con aproximadamente $440.000. De lo que se desprende que no se aplican los principios de igualdad y equidad en la asignación de recursos para estos consejos, pues se ha establecido la siguiente redistribución de recursos, como vemos en la pantalla. De estas asignaciones observamos con preocupación que el Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana contará en el año 2018 con un presupuesto muy inferior en relación con los demás consejos, que le impediría cumplir con sus finalidades y funciones. Debemos recordar que el Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana no tiene la misma trayectoria que los otros consejos. Por ello, el reto de posicionarlo como la entidad encargada de la transversalización, la observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas a favor de las personas en movilidad humana, que requiere, pues, una adecuada cantidad de recursos económicos, pues es necesario mejorar su capacidad operativa, dotándolo de un espacio físico adecuado y óptimo para el desempeño de técnicos especialistas en movilidad humana, porque es menester que el Consejo cuente con personal plenamente capacitado y especializado en movilidad humana, que no es lo mismo que migración, pues abarca aproximadamente 4 millones de personas, entre ellas inmigrantes, emigrantes, refugiados, personas solicitantes de asilo, personas en tránsito, migrantes retornados de manera forzosa y voluntaria, de los cuales hemos hablado en este Pleno de la Asamblea Nacional. También víctimas de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, recordando que cada uno de ellos tiene una familia. Aquí no hablamos de simples cifras, sino de la vida digna de seres humanos. El Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana tiene también la tarea pendiente de elaborar la Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana 2018-2021, que será la hoja de ruta de las políticas públicas para el ejercicio de derechos de los cerca, insisto, de 4 millones de personas en movilidad humana en el Ecuador. Pese a que el Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana tiene poco tiempo de existencia, pues la visión de la transversalización de la movilidad humana en la política pública ecuatoriana nace a partir de nuestra Constitución de Montecristi, la cual se materializa con la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad en julio de 2014 y la Ley Orgánica de Movilidad Humana de febrero del 2017. Hay claramente un antes y después de la Revolución Ciudadana en la protección y defensa de los derechos de las personas en movilidad humana. Y nosotros que hemos vivido en el exterior, lo hemos vivido en carne propia.
Y en estos 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana hemos dado enormes pasos en el reconocimiento e implementación de derechos de nosotros los ecuatorianos en el exterior, que sin importar en dónde nos encontremos, siempre hemos sido protegidos por nuestro gobierno. Cada año, colegas asambleístas, recibimos a miles de compatriotas que han vuelto a confiar en el país y regresan a comenzar una nueva vida junto a sus familias. Pero también miles de ecuatorianos que son deportados cada año y debemos brindarles protección, nuevas oportunidades y acceso a derechos para recomenzar una nueva vida junto a sus familias en esta patria nueva. Asimismo, Ecuador alberga a más de 60.000 refugiados, la mayoría de ellos hermanos colombianos, siendo nuestro país el que recibe el mayor número de refugiados en América Latina y el Caribe. A raíz de lo que conocemos como el feriado bancario de 1999, Ecuador vivió la peor crisis financiera, social, económica y política de nuestra historia. Cerca de 2 millones de ecuatorianos, entre el 10 y el 12% de la población, salimos del país por vías regulares e irregulares. Hasta entonces, Estados Unidos había sido el principal destino migratorio de ecuatorianos y a medida que se restringía la migración a ese país, tornándose cada vez más peligrosa y violenta, la demanda laboral a bajo precio en Europa se incrementaba, especialmente en los sectores domésticos y cuidado de personas y construcción. Y España se convirtió en el segundo destino migratorio e Italia en el tercero. Esta migración más reciente fue mayormente compuesta por mujeres y sus hijos fueron reagrupándose paulatinamente. Frente a este panorama, señor presidente, colegas asambleístas, el Estado tiene una deuda social enorme con nuestros hermanos ecuatorianos migrantes, quienes ayudamos a sostener a un país en crisis con el envío de remesas, que en el 2007 significó 3.087 millones de dólares que ingresaron al país, constituyéndose en el segundo rubro de ingresos nacionales, solo después de los ingresos petroleros, que incluso sobrepasó las exportaciones sumadas de banano, café, camarón y atún. En el año 2014, el envío de remesas disminuyó con relación al 2007 a 2.461 millones de dólares. No obstante, debemos tener presente que las remesas fueron posibles gracias a una remuneración duramente ganada por los ecuatorianos en el exterior, quienes no solamente trabajamos largas horas bajo sol, lluvia, nieve, muchas veces de manera precaria, sino que sobre todo tuvimos que pagar el precio de separarnos de nuestras familias y abandonar nuestra patria por un futuro incierto, a menudo agresivo e injusto. Y estas remesas han servido particularmente para financiar la dolarización y para coadyuvar a reducir los índices de pobreza de nuestro país. Como resultado de todo este proceso, de lo que ha significado y de lo que representa para nuestro país los derechos de las más de 4 millones de personas en movilidad humana, como representante de nuestros hermanos migrantes, considero necesario recomendar que el Ejecutivo revise el presupuesto asignado para el Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, a fin de al menos equiparar el presupuesto con el de los demás consejos, en función del principio de igualdad y equidad que debe regir en toda la institucionalidad del Estado, y con el objeto de que el Consejo de Movilidad Humana cuente con los recursos económicos necesarios para formular y transversalizar las políticas públicas para la inclusión de personas en movilidad humana. Muchas gracias, presidente. A usted.